La situación a la que se ha llegado con la pandemia en Venezuela parece una historia que ya nos habían contado antes. La nación caribeña, inmersa en una crisis sin precedentes, se hace más vulnerable y frágil frente a una pandemia que está mostrando su cara más amarga a un año de su inicio. Soy Brian Vidal y esto es La Tecla Diestra, un podcast del equipo de Primer Informe. Esta producción es realizada desde Miami, Buenos Aires, Caracas y Lima. El episodio de hoy, Indefensos, la fragilidad de Venezuela frente al coronavirus. Nosotros en Venezuela hemos iniciado una jornada intensa de prevención, de protección de nuestro país, de preparación para enfrentar el coronavirus, de preparación de todo el sistema público de salud y de coordinación y preparación del sistema privado de salud también. Las palabras de Maduro el Día del Médico del año pasado son una muestra más de cómo el régimen socialista venezolano mintió descaradamente sobre la preparación de Venezuela para los golpes que propiciaría la pandemia. Años antes de la aparición del coronavirus, ya el sistema de salud venezolano estaba en paupérrimas condiciones. Sin embargo, la situación actual, con hospitales y clínicas al tope, reveló el colapso del sistema de salud chavista. Mientras tanto, las cifras que entrega la vicepresidenta Delcy Rodríguez casi a diario carecen de total fundamento y solo se usan como una referencia oficial, pues se estima que la situación es muchísimo peor. El régimen de Maduro se jacta de mantener a raya el virus por ser poseedor de la tasa más baja de Sudamérica por millón de habitantes, con apenas 50 muertes para mediados de marzo del 2021. La cifra contrasta con los países vecinos, de los cuales 6 tienen más de 1.000 fallecidos por millón de habitantes. También poseen el nivel más bajo de fallecidos con respecto al total de contagiados, con 0,98%, seguido de Uruguay con 1,01%. Ante esta situación, analistas y parte del gremio médico asegura que existe un subregistro de casos que no se contabilizan de manera oficial. Ya lo dijo el último informe de la Academia de Ciencias de Venezuela, fechado en febrero pasado. La institución aseguró allí que en el país las discrepancias entre el número de fatalidades por COVID-19 confirmadas por pruebas PCR-RT y las reportadas en los hospitales debido a infecciones respiratorias agudas sospechosas indican que existe también un subreporte sustancial en los decesos atribuidos a la COVID-19. La doctora Graciela González, especialista en medicina interna, docente universitaria y presidenta del Comité de Apoyo al Personal de Salud del hospital más importante de la capital de Falcón, estado ubicado en el noroccidente de Venezuela, explica cuál es la situación del personal médico en la contingencia actual. En Venezuela, hasta el 10 de marzo del 2021, han fallecido 354 personas que laboran en el área de salud. Prácticamente uno diario. Venezuela hoy día ocupa la tasa de letalidad por COVID en personal de salud más alta de América. Su etiología es multifactorial. Los servicios básicos de los que carece cualquier venezolano también fallan en los centros de salud. Muchas instituciones carecen de agua potable para el lavado de manos y más aún productos de limpieza como el jabón, desinfectantes o cloro. Los insumos para bioseguridad muchas veces no son suficientes o se carece en su totalidad, lo que ocasiona que deba ser costeado por el propio personal de salud, cuyo sueldo en las instituciones públicas no alcanza los $10 mensuales. En el país donde más médicos han muerto de COVID-19, el régimen de Maduro decide que el grupo prioritario para la vacunación está conformado por ellos mismos, la cúpula política y sus enchufados, dejando al resto de la población a la espera de un programa que no tiene ni un cronograma oficial. Todo esto causa que el personal médico en los centros de salud venezolanos revele un déficit del 40%. Según dijo Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, se calcula que hoy hay 2.600 especialistas en todo el país, un 43,5% de los que había entre 2013 y 2015.
Ahora, entre la delicada situación del sistema de salud y la nueva cepa brasilera que, según reportes, ya cuenta con infectados en Venezuela, el problema se agrava en la nación caribeña. Los últimos reportes cuentan con un incremento en los casos de una manera exponencial. Muchos lo achacan a la estrategia del régimen de Maduro, que ha planteado un programa de semanas de cuarentena flexibles intercaladas, que no logra mantener a la población en sus casas. El médico cirujano venezolano Jaime Lorenzo, experto en administración hospitalaria y actual director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica a qué se debe este repunte. Primordialmente, el aumento del número de casos de COVID-19 en los últimos días en Venezuela se debe a que no hay una efectiva campaña de prevención por parte de las autoridades responsables para insistir sobre la ciudadanía que deben cumplir con las medidas básicas de prevención. Y esto se observó muy fuertemente en los tiempos de diciembre y la semana de carnaval, en donde en el caso de diciembre pudimos ver autoridades elegidas haciendo mal uso del tapaboca y promoviendo actividades de fiesta y de grandes concentraciones de personas. Y durante el carnaval pudimos observar la celebración del carnaval en varios sitios, primordialmente Tumeremo y el Callao, que están en el estado Bolívar, y debemos recordar que tenemos una frontera bastante importante con el estado Bolívar y Brasil. Y más aún, Brasil ha reportado que tiene una mutación de la cepa original del coronavirus, la cual podía tranquilamente pasar por una frontera en la cual la vigilancia epidemiológica está muy relajada. Y al tú tener esas dos situaciones, es un cóctel casi perfecto. Y es que una autoridad gubernamental en el estado Bolívar, el mismo que menciona el doctor Lorenzo, ya se expresó sobre la gravedad de la situación. Esto, lamentablemente, el carnaval nos mató. Nosotros íbamos muy bien y lo hubiésemos seguido teniendo controlado, pero este carnaval, ¿quién iba a pensar que un carnaval en el Callao la gente iba a tener mascarilla y distanciamiento físico? Eso no existe. Otros audios comenzaron a reproducirse por WhatsApp, que daban una idea de lo grave de la situación, aceptada por el mismo régimen. Este fue uno de los mensajes enviados por el doctor Armando Marín, viceministro de Salud, que dio a entender cómo había escalado el peligro por la nueva cepa. Estamos ahorita en una fase de alerta, motivado el incremento excesivo de casos COVID-19 en el distrito capital. Ha sobrepasado los límites de resección en muchos de nuestros centros de salud. Es importante señalar que en estos momentos nos encontramos en una fase muy complicada, muy crucial. Aparentemente, no tengo la certeza todavía, al igual que ustedes, esta nueva cepa o variante brasilera, que es la P1, es la que está circulando en todo el territorio nacional, afectando de manera muy importante el aumento de casos COVID-19 en el Distrito Capital. Pero Pablo Zambrano, un representante sindical del sector salud en Venezuela, aclara que la cepa brasilera viene de la semana de flexibilización que Nicolás Maduro aprobó para la época de carnavales, lo que generó el incremento de los casos. La pandemia repuntó con tanta fuerza precisamente por la situación y la libertad que se dio en la época del carnaval. Las voces de los expertos venezolanos lo han dicho claramente, y esto demuestra una gran irresponsabilidad por parte de los que tienen en sus manos la dirección de la salud en Venezuela. Al cierre de esta producción, Nicolás Maduro decidió extender durante 14 días la condición de cuarentena radical. La medida alcanza los días de Semana Santa. La crítica interna sobre cómo se diseminó el virus tras la relajación de carnavales tal vez pesó en esta última decisión. Días atrás, la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó y respaldada por varias decenas de países, acordó con el régimen de Nicolás Maduro la compra de vacunas a través del mecanismo COVAX. Guaidó dijo que buscará una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, que permita aprobar recursos congelados en Estados Unidos lo antes posible y adquirir 12 millones de vacunas.
Desde febrero Venezuela recibió un número limitado de vacunas Sputnik V por parte de Rusia, un cercano aliado de Maduro. Estas fueron destinadas a vacunar a la cúpula de gobierno, familiares y cercanos. Situaciones parecidas fueron denominadas escandalosas en varios países del mundo. Sin embargo, en Venezuela la polémica fue parte de la lista de abusos del régimen socialista, cuya principal política es la supervivencia de sus miembros en este trance de pandemia mundial. A pesar de que Maduro ya confirmó que Venezuela enfrenta una segunda ola de contagios, su régimen no trabaja para mejorar las condiciones de hospitales públicos, tampoco dota al personal que está en primera línea de materiales para su bioseguridad. Pero sí busca negocios con el COVID-19. Si no, veamos lo que inventaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal terminal aéreo de Venezuela, donde instalaron un improvisado laboratorio que cobra $60 en efectivo por realizar una prueba PCR para ingresar al país. Igualmente, Maduro decidió no aceptar las vacunas del sistema COVAX. Ante esto, prefirió esperar a que estén listas las que está produciendo Cuba, que ni siquiera han pasado por las fases de prueba y cuya efectividad es totalmente incierta. Esto retrasa aún más la inmunización del personal de salud y de la población más vulnerable de Venezuela. Maduro ahora aspira a comenzar a vacunar con el retroviral cubano en el mes de julio. La situación deja totalmente claro cuáles son las prioridades de la Venezuela de Nicolás Maduro, en este capítulo de la pandemia mundial que deja a la nación sudamericana en una condición, si es posible, más frágil de lo que ya está. Este podcast es producido por el equipo editorial del portal Primer Informe, dirigido por el periodista Casto Cando. Jaime Garbet estuvo a cargo de la producción general y la producción de sonido. Además, escribió el guión con Brian Vidal, quien les narró este episodio. Paulo Soto compuso el tema musical.